Hola a todos, buenos días, feliz año a los que no estaban en el curso de enero o febrero. Ahora tenemos el honor de empezar un curso online sobre la defensa internacional de los derechos humanos del paciente. Y tenemos un experto regional e internacional, Francisco Castellanos, que es el director de la Organización del Paciente, un experto en litigio estratégico en derechos humanos, un líder de opinión en derechos de pacientes en Colombia y también en la región. Y también está dando cursos en la región, estaba apenas en Chile dando un curso sobre cómo acceder nuestro derecho humano a la salud. Es un curso de 3 partes, eso es el primero. El segundo es el 14 de marzo a la misma hora y el tercero es el 21 de marzo, también a la misma hora. Entonces, y si ustedes asisten a los 3 cursos, a los 3 webinarios, van a obtener un certificado firmado por Francisco Castellanos de parte de Pacientes Unidos. Para los que no están ya registrados por Pacientes Unidos, por favor registren en línea en pacientesunidos.org para recibir información de este curso y muchos otros cursos que vamos a tener en línea este año, en 2017, que va a ser un año excelente para Pacientes Unidos con todos los expertos que tenemos, como Francisco, que están interesados a hacer webinario. Entonces, la dinámica del webinario es que Francisco va a hacer su presentación por PowerPoint y después vamos a tener tiempo para hacer preguntas y respuestas, pero debido a que tenemos tantas personas en la línea, las preguntas y respuestas tienen que ser por escrito en la parte que dice preguntas. Entonces, ustedes pueden escribir tus preguntas cuando quieren y al fin Francisco va a hacer todo lo posible para contestar todas las preguntas. Si no tiene suficiente tiempo para contestar a todas las preguntas, vamos a crear tiempo, crear respuestas y mandarlo por internet, ¿ok? Entonces, Francisco, adelante y muchísimas gracias. Alessandra, gracias a ti, gracias a tu equipo de trabajo, a Cristian, a Lauro y a Pacientes Unidos por permitirme nuevamente tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con las organizaciones de pacientes de Latinoamérica algunos conceptos básicos el día de hoy sobre los derechos humanos de los pacientes, muy centrados en el derecho a la salud y cuáles son sus componentes fundamentales, ver cómo podemos comparar el derecho a la salud en cada uno de los países de las organizaciones de pacientes con lo que son las normas internacionales en materia de derecho a la salud como de derechos humanos. Vamos a compartir también información acerca de los derechos de las personas con discapacidad y para el auditorio y para todos quienes están allí, quiero expresar mi agradecimiento. Estoy muy feliz de poder contar con la participación de muchas personas en la región y de muchos países. Estaba revisando el día de ayer y teníamos cerca de 18 países participando de este curso en línea a través de la Academia de Pacientes Unidos. También quisiera contarles, efectivamente, como lo ha dicho Alessandra, he tenido la oportunidad recientemente de estar en Chile compartiendo un taller específico sobre derecho a la salud y los mecanismos internacionales de protección de este derecho. Tuvimos el honor de poder participar allí en un taller muy interactivo en donde nos acompañó el Ministerio de Salud, el Instituto Chileno de Derechos Humanos y la Universidad Católica de Chile a través de la Decanatura de Derecho o de la Escuela de Leyes de la Universidad Católica de Chile.
Esta dinámica queremos llevarla a otros países y próximamente pues estaremos desarrollando actividades similares en países como Ecuador, Guatemala, México y posiblemente Perú. Bien, sin más preámbulos, entonces quiero comenzar con el primer webinario, haciendo la aclaración que el primer webinario tiene unos conceptos básicos que van a ser muy importantes que los tengan en cuenta para el segundo y el tercer webinario, que son complementarios en este curso y que están interrelacionados los tres webinarios para obtener un resultado final. Los objetivos primordiales de este curso y los que esperamos es poder compartir unas herramientas adecuadas para que quienes están tomando el curso y las organizaciones de pacientes puedan entender de una manera más clara cuáles son los componentes fundamentales del derecho a la salud y sobre todo al final del curso puedan hacer uso de estas herramientas de defensa internacional de los derechos humanos del paciente, como son el derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal. La Organización Mundial de la Salud, desde que se constituyó, acordó con todos los estados partes que en materia de reconocimiento de derechos, la salud no solamente era el derecho de las personas a no estar enfermos. La salud tiene muchos otros componentes y la Constitución de las Naciones Unidas, la Carta de Constitución, así lo reconoció como un derecho fundamental de todo ser humano y sin guardar ninguna distinción de tipo religioso o político o de opinión o de nacionalidad. Y en ese sentido es importante recalcar que las normas internacionales y específicamente la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha declarado al derecho a la salud como un derecho fundamental. Y todos los estados partes de las Naciones Unidas deben reconocer que el derecho a la salud en sus territorios, en sus países, es un derecho fundamental. Quiero hacer énfasis en ello porque en países, por ejemplo, como Chile, lo que reconoce la Constitución chilena en términos de derecho a la salud no es la fundamentalidad del derecho, sino que reconoce la libre elección que tienen los ciudadanos chilenos de escoger entre el sistema público o el sistema privado de salud. Así las cosas, no les permite acceder a ese elemento del derecho a la salud como fundamental desde la Constitución Nacional Chilena. Sin embargo, el Estado chileno, como Estado parte de las Naciones Unidas, está en la obligación de asignar al derecho a la salud ese carácter de derecho fundamental, atendiendo justamente a los convenios internacionales que ha ratificado Chile con las Naciones Unidas. Diversos tratados internacionales han insertado al derecho a la salud como uno de los derechos sociales en que debe ser garantizado a través de medidas sanitarias, de medidas sociales, de medidas preventivas, de medidas de saneamiento básico, de medidas de nutrición, de vacunación. Y de esta forma el Estado debe tener, los estados deben tener una atención primaria de la salud enfocada en la promoción y la prevención de ese estado de salud y de ese estado óptimo, no solamente de las personas, sino también de las comunidades. Y así lo ha establecido también la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Haciendo una pequeña introducción a este grandioso mundo de los derechos humanos, vamos a decir
que los derechos humanos son los derechos de toda persona por el solo hecho de ser persona. Son los derechos que se reconocen universalmente, es decir, en todos los países, en todos los estados, al tenor de los convenios internacionales suscritos ante las Naciones Unidas. Y vamos a decir que estos derechos humanos tampoco hacen distinción alguna sobre el origen, el lugar de origen de las personas, o su etnia, o su religión, o sus creencias políticas, o su orientación sexual, o ninguna otra condición que sea inherente a la persona. Toda persona, incluyendo a las personas que por alguna condición de salud han generado algún tipo de discapacidad, o como prefiero llamarlas, las personas con capacidades distintas, también son sujetos de estos derechos humanos, y ellos aún más son sujetos de protección especial, y es donde los derechos humanos cumplen un rol súper determinante y súper importante en la protección y la garantía de que estas personas puedan acceder a servicios de salud en óptimas condiciones. Es muy importante decir aquí que estos derechos son interrelacionados, son interdependientes y que son indivisibles. Más adelante vamos a ampliar un poquito estos tres conceptos. Por favor, tomen nota de ellos, porque en las sesiones o webinarios posteriores vamos a estar hablando de la interrelación, de la interdependencia y de la indivisibilidad de los derechos humanos. Bien, como los estados, a través de los protocolos y convenios de las Naciones Unidas, se han puesto de acuerdo en que deben tener unas obligaciones frente a la aplicabilidad de los derechos humanos en sus territorios. Se han obligado entonces estos estados a tres cosas principales, y son el respetar los derechos humanos, proteger los derechos humanos y adicionalmente hacerlos efectivos en sus territorios. Y cuando dicen respetar y se obligan a respetar los derechos humanos, significa que todo el aparato institucional de cada estado, todas las autoridades, sean civiles o administrativas, o de policía o militares, o el mismo gobierno del estado, elegido o no a través de los comicios electorales que se desarrollan en cada país, o elegido por nombramiento directo de los gobiernos, cuando se puede hacer esto en algunos estados, están obligados siempre a abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que vulnere las libertades y los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, expulsar a las personas de sus territorios si no están transgrediendo la ley. Sería arbitrario expulsar a una persona cuando se ha reconocido como derecho humano también el derecho al tránsito por los diferentes países. Obviamente, cumpliendo las condiciones y los prerequisitos de ingreso y de permanencia en cada uno de estos países determinados por los propios estados. También se han obligado a estos estados que hacen parte de las Naciones Unidas y que han ratificado los convenios internacionales a proteger de manera efectiva los derechos humanos en sus territorios. ¿Y esto qué significa? Significa sencillamente que a través de sus instituciones deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio y la realización de los derechos humanos en todos los ámbitos de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, pero también los derechos sociales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la salud. Y además de respetarlos y hacerlos proteger, también deben hacer efectivos estos derechos. Es decir, que sus políticas públicas de gobierno, y orientémonos un poco en el entorno social y en los derechos sociales, atendiendo a que el derecho a la salud pues es de nuestro interés en este webinario,
y que hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales, cada Estado está obligado, de acuerdo a los tratados que ha firmado en las Naciones Unidas, a desarrollar una cantidad de acciones, tanto preventivas como de difusión, pero también de políticas públicas a implementar en sus gobiernos para la administración de esos derechos sociales. Y en términos de salud, por ejemplo, está obligado a propiciar la inmunización o la vacunación de los niños para prevenir enfermedades. En términos de salud, está obligado, por ejemplo, cada estado a tener condiciones ambientales sanas, por ejemplo, a tener plantas de tratamientos de agua en países o lugares en donde el agua no es potable. Debe hacer todo lo que esté a su alcance el Estado para poder hacer que el agua que llega a la población llegue en unas condiciones óptimas para el consumo humano. Entonces, hacer efectivos los derechos humanos y especialmente el derecho a la salud dentro de este escenario de derechos sociales significa para los estados poner todos los medios necesarios que tiene a su alcance para la realización de estos derechos y para poderle garantizar a la población que viva en unas condiciones óptimas, hablando sanitariamente. Como dije anteriormente, el derecho a la salud está enmarcado dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como DECS, y recientemente se ha incluido también aquí a los derechos ambientales, por lo que la sigla está cambiando a DESCA. Estos derechos están sustentados en el Protocolo de San Salvador, un protocolo, un acuerdo que firmaron los estados, en donde sencillamente reconocieron que los derechos económicos, sociales y culturales son tan importantes para la población como lo son los derechos civiles o políticos. Han equiparado la importancia de estos derechos sociales a los derechos civiles o a los derechos políticos. Y adicionalmente a ello, a través del Protocolo de San Salvador, los estados han reconocido que tienen unas obligaciones específicas para poner en práctica la realización de estos derechos económicos, sociales y culturales dentro de sus territorios, garantizando que sus asociados o sus poblaciones realmente tengan acceso a este tipo de derechos. Y dentro de las obligaciones de estos estados se han comprometido a adoptar internamente dentro de su jurisdicción y dentro de su legislación todas las medidas y las disposiciones necesarias en el derecho interno para garantizar que la realización de estos derechos sea efectiva. Esto no es otra cosa que realizar políticas públicas que lleven a adoptar reglamentos, a adoptar y crear leyes, y que estas leyes, dentro de la reglamentación interna de cada uno de estos estados, reconozcan el enfoque en derechos económicos, sociales y culturales como parte de los derechos humanos, y con ese enfoque desarrollar la implementación de esas leyes y disposiciones del derecho interno en cada uno de sus países. Bien, entrando ya en la materia más puntual que nos interesa, vemos cómo dentro de los derechos económicos, sociales y culturales hemos señalado aquí 4 de ellos. Y digo hemos señalado porque dentro de los derechos económicos, sociales y culturales existe otra gran cantidad de derechos, pero para el curso que estamos haciendo a través de Pacientes Unidos y que tiene que ver con la defensa internacional de los derechos humanos de los pacientes, hemos tomado estos 4 derechos que están aquí señalados en la diapositiva como los temas de gran interés para nuestro estudio y para el desarrollo de este curso. También aquí es importante que tomen nota del desarrollo de estos
conceptos fundamentales, sobre todo en materia del derecho a la salud. Y tomen nota porque en las sesiones posteriores, en los otros dos webinarios, vamos a necesitar hacer uso de estos conceptos básicos para poder desarrollar los siguientes temas. Entonces vamos a hablar acerca del derecho a la vida y vamos a decir que el derecho a la vida ha sido considerado durante muchos años por todos los órganos de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del Parlamento Europeo, como de las comisiones europeas y americanas de derechos humanos, como el derecho que es sencillamente reconocido por el simple hecho de estar vivo. Cuando una persona nace, inmediatamente se convierte en sujeto de derechos y el derecho a la vida se reconoce entonces desde el mismo momento de su nacimiento. En algunos estados, si una persona nace sin vida, no se reconocen ningún tipo de derechos, ni siquiera derechos hereditarios. Se ha tenido por jurisprudencia que esta persona no fue sujeto de derechos por el hecho de nacer sin vida. Y justamente allí es donde encuentra eco esa gran relevancia de lo que es el derecho a la vida a la luz y desde la perspectiva de los derechos humanos. Quien nace vivo es inmediatamente sujeto de reconocimiento, no solamente del derecho a la vida por el hecho de estar vivo, sino de toda una cantidad de derechos que vienen adheridos y que son interrelacionados, interdependientes e indivisibles con el derecho a la vida. Dentro de estos derechos, y es donde quiero hacer mucho énfasis, tenemos el derecho a la salud. Y el derecho a la salud se ha considerado por muchas personas, no solamente como la posibilidad que tienen los seres humanos de recuperar su salud y su estado de bienestar cuando están enfermos. La posición de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, la posición de las oficinas de los altos comisionados para los derechos humanos, la posición de muchas políticas públicas de gobierno han incluido en el derecho a la salud no solamente la posibilidad de recuperarse cuando se está enfermo, sino que es todo un estado de bienestar físico, mental, espiritual, de un ambiente sano. Es el derecho a la persona de vivir con bienestar. Y desde allí se ha venido disgregando una cantidad de desarrollos jurisprudenciales en cada país en donde han venido reglamentando cómo se aplica y cómo se reconoce el derecho a la salud en cada uno de sus territorios. El derecho a la salud en casi toda Latinoamérica está insertado en la Constitución de cada país y está reconocido como un derecho fundamental, lo que lo hace ser un derecho humano. En algunos países, y por excepción, como por ejemplo Chile, como lo decíamos al comienzo de la presentación, la Constitución no reconoce la fundamentalidad del derecho a la salud. Por lo tanto, cuando los ciudadanos o los pacientes que requieren acceso a algún tipo de tratamiento o a algún tipo de cirugía o a algún tipo de consulta muy especializada con un grupo médico, van a reclamarle a su Estado, a su gobierno, la aplicación del derecho fundamental a la salud, se les dice por parte de las autoridades que el derecho a la salud no se reconoce como un derecho fundamental y, por ejemplo, no pueden solicitar su protección a través de amparos constitucionales. Yo quiero hacer énfasis en esto porque pese a que en algunos países, como es el caso chileno o como es el caso cubano, no se reconoce al derecho a la salud dentro de la Constitución como un derecho fundamental,
Estos países sí hacen parte de las Naciones Unidas y sí han reconocido los convenios internacionales y han reconocido también la Carta de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en donde se ha reconocido internacionalmente que el derecho humano a la salud es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que en el derecho interno de esos países no se reconozca ese componente de fundamentalidad del derecho a la salud, sí el Estado y estos gobiernos y estos países lo han reconocido a través de los tratados y convenios internacionales. Y es importante tenerlo presente porque es ello lo que nos va a permitir hacer uso de los mecanismos internacionales de protección de estos derechos humanos y específicamente del derecho a la salud. Quisiera también hablar un poco acerca de lo que es el derecho a la integridad personal. Dentro de los derechos sociales reconocidos por todos los estados parte de las Naciones Unidas, se ha desarrollado una temática en torno a qué es la integridad personal de los seres humanos. Y se hablaba entonces al comienzo y en los inicios de las discusiones y de las relatorías que se hacían en los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, acerca de que la integridad personal era el derecho que tenían los seres humanos, por ejemplo, a no sufrir tratos crueles o a no sufrir torturas. Y se ligaba o se relacionaba este derecho a la integridad personal generalmente con personas que estaban privadas de la libertad o que estaban en una misión en un campo de batalla cuando pertenecían al ejército y capturaban algún adversario, entonces se fijaban allí en que la integridad personal era un derecho que se reconocía entre combatientes o que se reconocía a personas privadas de la libertad para no sufrir malos tratos o torturas. Sin embargo, con el pasar de los años, los mismos órganos de tratado y de tratados de los derechos, de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, ampliaron este concepto y lo ampliaron y lo extendieron no solamente a los derechos civiles y políticos, sino que también incluyeron a los DECs o a los derechos económicos, sociales y culturales allí. Y entonces se ha desarrollado una línea jurisprudencial en donde viene también la doctrina, no solamente la jurisprudencia, sino también la doctrina de las mismas Cortes Interamericanas y de la Comisión Interamericana, sosteniendo que la integridad personal se aplica como derecho humano a todos los seres humanos y en todas las condiciones y en todos los ámbitos reconocidos como derecho de cada una de estas personas. Y para enfocarlo entonces al derecho a la salud, interrelacionado con el derecho a la vida, entonces debemos tener muy presente que cuando una persona está enferma, requiere un tratamiento, requiere asistencia médica especializada, requiere una cirugía, inmediatamente su integridad personal está en riesgo y es deber del Estado garantizar el derecho humano a la integridad personal. Es deber del Estado, por ejemplo, practicar oportunamente un tratamiento quirúrgico para evitar que una persona pueda deteriorarse en su integridad personal, que pueda deteriorarse y tal vez desmejorar en una clase funcional cuando tiene una enfermedad que es crónica o que tiene una enfermedad que es progresiva, cuando son enfermedades de alto costo. Entonces, bien vale la pena hacer énfasis y tomar estos conceptos súper importantes de que el derecho humano a la integridad personal también es un derecho que puede solicitar ser protegido a cada uno de los gobiernos en cada uno de sus países cuando se encuentra en peligro a causa de la desatención en salud. Ahora bien, también hablamos de las múltiples condiciones de discapacidad que pueden generar las enfermedades. Y también se ha establecido
través de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, toda una gama de derechos específicos para las personas en condición de discapacidad o con capacidades distintas. Y uno de los pilares fundamentales de estos derechos de estas personas es el principio de no discriminación. Y el principio de no discriminación, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con que estas personas debe garantizársele por parte del Estado y de las autoridades el ejercicio pleno de todos y cada uno de sus derechos en igualdad de condiciones, como lo hace con todos y cada uno de los asociados o ciudadanos de sus países. Es importante que en cada diapositiva, al final van a encontrar la fuente de donde hemos tomado los conceptos que estamos desarrollando. Las diapositivas las van a tener a su alcance. Es importante que puedan revisar esas fuentes, esos pies de página, para que en los próximos webinarios puedan tener la información necesaria para desarrollar los siguientes módulos. Tenemos que se han constituido unos comités que hacen supervisión y permiten la aplicabilidad de todos estos convenios internacionales y tratados que se han venido acordando por los estados en el seno de las Naciones Unidas y que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Desde el año 85 hacia adelante, estos derechos han tomado un rol muy importante, se han venido reconociendo mucho más y se han equiparado a los derechos civiles y a los derechos políticos. Los derechos sociales se llamaban antes los derechos de segunda generación o de tercera generación, incluso los llamaron. Y hoy día esto ha venido desapareciendo porque se han equiparado los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales con los derechos civiles y los derechos políticos, a los que llamaban de primera generación. Es importante aquí señalar que existe lo que se llama el PIDEX, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que ese PIDEX es un compendio increíble, maravilloso, de cómo y cuáles son los reconocimientos que en materia de derechos DEX se están haciendo por parte de los estados en cada uno de sus países y cuáles son también las obligaciones de esos estados para cumplir con esas obligaciones adquiridas. Y adicionalmente hay un comité de derechos económicos, sociales y culturales que es un órgano de expertos que son independientes y que tienen como misión supervisar la aplicación de este pacto PIDEX. Anteriormente habíamos señalado el protocolo de San Salvador y es importante que desarrollemos estos conceptos y que los tengan presentes también para los siguientes dos webinarios. Básicamente, el protocolo de San Salvador habla del reconocimiento que hacen los estados parte del derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los seres humanos en cada uno de los países que ha ratificado estos convenios internacionales. Y como segundo componente, el protocolo de San Salvador, en su artículo 10, también reconoce al derecho a la salud como un bien público, y esta palabra es muy importante porque a pesar de que en algunos países los operadores del sistema de salud son empresas privadas o aseguradoras, que son empresas comerciales, no debemos olvidar que el derecho a la salud es un bien público y como tal los estados deben adoptar políticas públicas aunque hayan concedido la operatividad del sistema de salud a
particulares deben adoptar medidas para garantizar el derecho humano a la salud como bien público, adoptando todas las medidas que estén a su alcance. Y es importante también este protocolo de San Salvador porque ha hecho énfasis en que los estados tienen la obligación de invertir recursos y desarrollar estas políticas públicas basadas en la prevención y en la atención primaria de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados tienen la obligación de invertir los recursos y de generar sus políticas de gobierno encaminadas a evitar al máximo que las condiciones ambientales, sociales, culturales, económicas puedan enfermar a las personas de sus países. Deben prevenir, por ejemplo, haciendo campañas de información sobre hábitos saludables de vida, por ejemplo, no fumar o no consumir alcohol en exceso, no consumir drogas, pero también campañas de promoción y prevención para que no se presenten enfermedades que hoy en día están controladas, como la tuberculosis, por ejemplo. También deben desarrollar campañas de vacunación para evitar que se desarrollen enfermedades que hoy están controladas en la población, sobre todo en poblaciones infantiles, y es por esto que en la mayoría de los países el esquema básico de vacunación es gratuito para todos los niños. Es importante señalar aquí que estos derechos también son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Recuerden que al comienzo señalé que era muy importante que tomen nota de esa frase que está subrayada y que indica la interdependencia y la indivisibilidad de estos derechos, porque en el desarrollo de los siguientes 2 webinarios vamos a trabajar con estos conceptos. Bien, como se ha reconocido que las personas con discapacidad son unos sujetos de protección especial, también se ha reconocido que tienen una cantidad de derechos que son muy importantes y que los estados tienen la obligación de reconocerlo, pero no solamente los estados, también la sociedad debe reconocer los derechos de las personas con discapacidad y deben reconocerlo desde la perspectiva de la igualdad y de la equidad. Estas personas no deben ser excluidas de ningún ámbito, ni familiar, ni social, ni laboral, cuando sus condiciones le permiten desarrollar algún tipo de actividad laboral, y las condiciones de igualdad deben asegurar y proteger el goce pleno de todos y cada uno de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Por lo tanto, las personas con discapacidad, además de que gozan plenamente del reconocimiento de todos los derechos humanos, son sujetos de protección especial por parte de los estados y de las políticas públicas que los estados desarrollan, mucho más en materia de salud, mucho más en materia de acceso, de movilidad, mucho más en materia de inserción social, de inserción laboral, y adicionalmente deben los estados también reconocer que las personas con discapacidad pueden ser para la sociedad productivas, reconocidas, y que pueden ser sus deficiencias físicas, mentales, culturales, intelectuales, sensoriales, no deben ser ningún obstáculo para que puedan desarrollar cualquier tipo de actividad o labor que pueda ser beneficiosa para el mismo desarrollo social y el mismo desarrollo de las políticas públicas de gobierno.
La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad puede encontrarla en el enlace que está al final, donde está la fuente, de donde lo sacamos, está allí todo el texto de la convención, cuáles son las funciones de la convención y cómo ha sido la respuesta que la comunidad internacional dio después de toda una historia de muchos años de discriminación y exclusión e incluso de deshumanización hacia las personas con discapacidad o con capacidades distintas. Y a través de esa convención quiso la comunidad internacional terminar con todos esos factores de discriminación y de exclusión social a que frecuentemente eran sometidas estas personas. Es por esto que hoy en día muchos países tienen una ley de discapacidad que reconoce a las personas muchos derechos que antes no estaban reconocidos. E incluso en algunos países el gobierno, a través del Ministerio de Salud o de la autoridad que haya designado cada gobierno para ello, entrega un carnet de discapacidad a las personas que tienen capacidades distintas que les permite acceder, por ejemplo, al transporte público de una manera gratuita o a menor costo, y también a entidades de prestación de servicios del Estado en salud a menor costo, o les permite tener prioridad en el momento de hacer una fila, una cola para ir a un banco o para ir a algún sitio incluso de atención en salud, tienen cierta prioridad para ser atendidos. Es importante que señalemos este principio de no discriminación como uno de los principios fundamentales que reconoce los derechos humanos de estas personas como unos derechos que tienen mucha más protección, deberían tener mucha más protección por parte de los estados y de las autoridades de cada uno de los estados. Y también es importante señalar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han considerado a la población con discapacidad como una población vulnerable que es digna de reconocer socialmente, y por ello ha determinado desarrollar una cantidad de políticas para que los estados implementen acciones que permitan la no discriminación de estas personas. Resumiendo, tenemos entonces como instrumentos internacionales en materia de no discriminación de las personas con discapacidad la Convención, el protocolo de la Convención y el comité, que como lo señalaba anteriormente, está encargado como comité de expertos independientes de supervisar la aplicación de la Convención. Yo quiero señalar que introduje el tema de la discapacidad en el primer webinario del curso porque es importante que se familiaricen quienes están tomando el curso con este principio de no discriminación, y también que puedan leer, haciendo uso de las fuentes que están insertadas en cada diapositiva, acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos sensibilizar no solamente a los tomadores de decisiones, a las autoridades administrativas, al personal sanitario, sino también a la misma sociedad nuestra, a nuestras familias, que las personas con discapacidad son sujetos de protección especial y deben ser reconocidas con el uso pleno y el goce pleno de todos y cada uno de sus derechos fundamentales y de sus derechos humanos. Es una obligación no solo de los estados, sino también de los ciudadanos y de la sociedad en general, reconocer a las personas con discapacidad como seres humanos que están insertados y que pueden estar insertados en sociedad, siendo productivos
gozando plenamente de todos sus derechos y debemos propiciar ese ambiente para que en nuestra sociedad sean reconocidos como lo que efectivamente son, seres humanos en las mismas condiciones que lo somos todos los demás. Por hoy, con estos conceptos, quiero terminar el primer webinario. Sé que se van a generar muchas preguntas. Espero poder dar respuesta a la mayoría de ellas el día de hoy. A las que no tengamos oportunidad de tiempo de responder, vamos a hacerlo vía web a través del correo electrónico, a través de la plataforma de Pacientes Unidos. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de los asistentes por interesarse en tomar este curso de 3 webinarios. Quiero agradecer por interesarse en los derechos humanos y quiero reforzar la invitación a que sean defensores de derechos humanos, a que se reconozcan como personas que en su diario vivir y a través de sus acciones cotidianas pueden ayudar a promover, a difundir y a defender los derechos humanos, no solamente en el ámbito de la salud, sino en todos los aspectos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y, por supuesto, también los derechos políticos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Francisco. Excelente exposición, y muy interesante el tema. Y ahora yo sé que hay varias preguntas, pero yo también sé que tenemos 2 cursos más, 2 webinarios más, y espero que si no hemos respondido las preguntas hoy a profundidad, que tendremos tiempo en el futuro de hacerlo. Al principio había problemas con el sonido, y para los que perdieron el sonido y salieron del curso, nosotros siempre ponemos al webinario tanto video como el audio en la parte que se llama recursos webinarios en la página pacientesunidos.org. Entonces, si ustedes sepan de personas que tuvieron que o salir antes o que no pudieron escuchar, esta semana vamos a tener todo el webinario, video y audio en pacientesunidos.org para el uso de cualquier persona, abierta y libre para oír y entrar y entender un poquito mejor el tema. Tenemos varias preguntas y todas son muy buenas, entonces quería dar tiempo para Francisco a responderlos. Y si no tenemos suficiente tiempo, o vamos a cubrirlo por email después de esa llamada, o vamos a cubrirlo en el segundo o tercero webinario, porque hay algunos temas que están saliendo en esas preguntas que yo creo que deberíamos pensar o deberíamos dar más tiempo a eso. Yo tengo aquí como primera pregunta, viene de Cintia Solano de Costa Rica. Saludos, Cintia, gracias por asistir. Y Cintia destacó algunos temas que yo creo que son muy importantes y específicamente importantes para el discurso que estamos teniendo ahorita. Ella destaca, y ella tiene toda la razón, que en muchos de esos países no hay recursos para curar a la gente, ni siquiera de enfermedades comunes o enfermedades raras o de alto costo. Entonces, ¿cómo es que podemos usar este sistema de acceso a derechos humanos para acceder a servicios y tratamientos para personas, si sabemos que en países como Nicaragua, El Salvador y también en Chile y Brasil y Colombia, hay muchas personas que no tienen acceso a tratamiento para otras enfermedades y entonces cuando hablamos de salud pública no es salud pública. ¿Cuál es su opinión de eso, Francisco? Muy bien, gracias a Cintia por la pregunta y efectivamente coincidimos con lo que ella está diciendo.
No debemos olvidar que los países, la mayoría de países latinoamericanos, siguen siendo países pobres, siguen siendo países que no cuentan con los suficientes recursos para garantizar el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos de las personas. Pero también no debemos olvidar que pese a que no cuenten con todos los recursos, existen entidades y organismos de cooperación internacional, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, que destina una cantidad de fondos de asistencia en materia de salud para cubrir estos faltantes de recursos de los países más pobres. Por ejemplo, como lo dice Cintia, en El Salvador, la OPS ha desarrollado una gran cantidad de campañas, sobre todo de prevención y de inmunización en El Salvador, con fondos de agencias de cooperación internacional que están orientados a garantizar justamente la prevención en salud para evitar que las personas contraigan enfermedades que definitivamente son de interés en salud pública y que pueden ser controladas de manera efectiva si se cuenta con los recursos necesarios. Ahora bien, en términos de enfermedades de alto costo y en términos de enfermedades raras, no es tan fácil que los países más pobres logren tener tratamientos de alto costo disponibles para los pacientes. Y es la constante que vemos día a día en estos países, pero también es cierto que existen medicamentos que no siempre son de tan elevado costo como los medicamentos que son llamados de denominación común internacional o popularmente conocidos como genéricos y que han demostrado que también son efectivos y eficaces, son seguros y son de calidad para el tratamiento de algunas de estas enfermedades. Es cierto también que la industria farmacéutica, a través de convenios con organismos internacionales, ha venido desarrollando junto con la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud, convenios para hacer compras centralizadas de medicamentos de alto costo. Y también es cierto que han venido desarrollándose políticas de gobierno para comprar medicamentos de manera centralizada, consiguiendo no solamente un mejor costo para los países, sino también ejercer un control de precios que permita poder entregar tratamientos a la mayor cantidad de población. Ok, gracias. Este, pregunta que viene de, ah, de Emma. Ella está preguntando si hay una, un sitio web donde podamos verificar si nuestro país se va adherido a los convenios, como el protocolo de San Salvador. Si existe ese sitio web, ¿cuál será, Francisco? ¿Sabes? Sí, gracias Emma por la pregunta. Efectivamente, todas las agencias de Naciones Unidas tienen un sitio web, las Naciones Unidas tienen su propio sitio web. Estos sitios web funcionan y están disponibles en diversos idiomas. Solamente buscas en tu idioma español Naciones Unidas, buscas la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por ejemplo, que tenga jurisdicción en tu país, o a la que, si en tu país no existe, la que sea regional y pueda cubrir tu país. Todas las agencias de Naciones Unidas y todos los organismos internacionales de derechos humanos tienen páginas web con una cantidad de información disponible en línea todo el tiempo en diferentes idiomas. Y adicionalmente, atendiendo a la pregunta, decir que a las Naciones Unidas están adscritos todos y cada uno de los países del mundo. Debemos diferenciar en lo que es la Organización de Estados Americanos, en donde no todos los países están adscritos, como el caso de Venezuela, por ejemplo, que ha rechazado el tratado y la participación
en los protocolos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, o como el caso cubano, que también rechazó en su momento la firma del tratado y no hizo parte de los tratados que tenían que ver con la Organización de Estados Americanos. Pero ante las Naciones Unidas, todos los países están adscritos a las Naciones Unidas y la mayoría de países reconocen los tratados internacionales que han suscrito. Este, también había algunos comentarios que sigue en la misma línea de cómo podemos exigir que nuestros gobiernos ofrecen esos tratamientos si no están implementando los acuerdos que firmaron. Entonces, esa idea de que un gobierno puede firmar un acuerdo, pero después fingir que el acuerdo no existe, ¿cómo en específico podemos reclamar por eso? Para responder esta pregunta, voy a hacer énfasis en el caso de Venezuela. Como es de conocimiento público, en Venezuela hoy el gobierno no está reconociendo plenamente el ejercicio de los organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, existe lo que se llama el EPU, que es el examen periódico universal, que es un examen que se hace por las Naciones Unidas al comportamiento de cada uno de los estados, y existen lo que se llaman las certificaciones en derechos humanos para los estados. Cuando un estado no cumple con los pactos, convenios y protocolos que ha firmado, cuando es evaluado anualmente por el Comité de las Naciones Unidas a través del examen periódico universal, puede ser desertificado en derechos humanos. Esto, desafortunadamente para los pacientes, no significa mucho en términos de oportunidad de tiempo, porque debe pasar un año para que las Naciones Unidas, a través de ese examen, pueda sancionar eventualmente al Estado. Pero para el Estado, y hablando de Venezuela particularmente, sí hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias de orden económico, de orden político, en donde las Naciones Unidas, una vez los desertifican en derechos humanos, ejercen una cantidad de acciones restrictivas en torno a lo que puede desarrollar el Estado venezolano comercialmente o políticamente hablando. Es desafortunado para las personas que están sufriendo esta realidad venezolana que no puedan acceder efectivamente a sus derechos, y es desafortunado y nos genera a nosotros quienes trabajamos en la defensa de derechos humanos una gran impotencia y un gran sentido de tristeza no lograr ayudar de una mejor forma a las personas que están requiriendo en términos de salud, por ejemplo, tratamientos y medicamentos y bueno, otros insumos más básicos como pañales o toallas sanitarias. Es realmente frustrante y ha sido difícil que logremos llegar al gobierno y que sea reconocido como debería reconocer estos derechos. Okay. Estamos en una hora en punto, pero ya tenemos muchas preguntas. Hay unos temas que salen en esas preguntas, entonces vamos a hacer el siguiente. Vamos a responder a las preguntas por pacientesunidos.org, pero también Francisco va a dar una mirada a las preguntas y los temas que están destacados aquí, y en los siguientes dos webinarios va a seguir contestando las preguntas que tenemos ahorita y contestando las preguntas que vamos a tener en el futuro también. Muchísimas gracias por asistir. Tuvimos muchísimos suscritos, entonces eso para nosotros es un enorme logro. Espero que podemos esperar en ustedes para los dos otros webinarios. El próximo es el 14 de marzo y el siguiente es el 21 de marzo.
Sería lindo ofrecer este certificado sobre derechos humanos de la salud. Y un comentario especial para Francisco. Francisco es un hombre muy ocupado que está viajando por muchas partes de América Latina y hacia el mundo hablando de ese tema, y estamos muy agradecidos de que tú has encontrado el tiempo para hacer eso con nosotros, y no solamente para nosotros como ONGs, pero también el trabajo que haces en Colombia y en la región para pacientes es muy, muy impresionante, y de parte de ellos, pacientes, y de nosotros ONGs, muchísimas gracias por lo que haces día tras día y por lo que ha hecho para nosotros hoy. Entonces, gracias, Francisco. Alexandra, gracias a ti, gracias a Pacientes Unidos, gracias a las personas que asistieron y están tomando el curso. Y lo que esperamos es que este curso sirva para que estas personas puedan desarrollar también un trabajo como el que se está haciendo por Francisco, y que en el futuro hayan muchos Franciscos que conozcan el tema y que puedan desarrollar un buen trabajo en defensa de los derechos de los pacientes. Exacto. Gracias. Y nos esperamos el 14 de marzo. Muchísimas gracias a todos.